muy agradecido con Septodont, COA, al licenciado Joaquín, por generar estos tipos de espacios. Fer, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad a todos los odontólogos de nuestro país de estar actualizados con este tipo de seminarios. Y quiero saludar y agradecer a todo el equipo de COA Internacional porque siempre nos está brindando apoyos en los diferentes colegios. Quería iniciar con una presentación de mi ciudad, Saltillo, al norte del país, una ciudad meramente industrial, con espacios culturales increíbles, los más emblemáticos, el Museo del Desierto, el Museo de las Aves, obviamente tiene su centro histórico increíble. A mí me gusta mucho la gastronomía de mi ciudad, tiene unos dulces regionales deliciosos y no puede faltar su pan de pulque. Y bueno, pues aquí viene en una fotografía Héctor Tamayo. Él es un famoso fabricador de zarapes. Los zarapes que usa el Canelo Álvarez en todas sus peleas los ha fabricado él. Ha hecho zarapes a grandes artistas, hasta a el Papa tiene un zarape fabricado por este personaje. También quisiera aprovechar para decirles que estamos de manteles largos. Este año cumplimos 10 años de haber iniciado este proyecto llamado IPOC, como comentó Fernando. Fui invitado a este proyecto hace 10 años y muy contento. De hecho, por aquí deben de andar algunos de mis alumnos y exalumnos. Les mando un cordial saludo. Y antes de iniciar con esto, siempre me hago este pensamiento que es como endodoncista, nuestro interés principal es conservar la mayor cantidad de órganos dentarios. Así que respondiendo a esta pregunta que viene aquí, ¿por qué fracasan los tratamientos? La respuesta puede ser variada y puede ser multifactorial. Algunos podrían ser el conocimiento principalmente del operador, el aislamiento, si el odontólogo aísla o no aísla, su técnica de conformación y desinfección del sistema de conductos y su habilidad clínica para sortear casos con anatomías complejas. Por ejemplo, en esta imagen, en ocasiones, a pesar de nuestro esfuerzo en realizar los tratamientos de forma adecuada, tomando esas anatomías aberrantes y complicadas, existe el riesgo de que nuestros tratamientos no funcionen de la mejor manera. Las radiografías pueden mostrar una verdad a medias, una verdad parcial de lo que realmente está sucediendo a nivel microscópico. Todo puede verse grandioso y al final realmente no funcionar. El éxito y fracaso lo vamos a determinar con el paso del tiempo y siempre que tengamos una pieza libre de signos y síntomas, tanto clínicos como radiográficos, vamos a cantar victoria. Pero ¿por qué pudieran llegar a fracasar los tratamientos? Obviamente tenemos ciertos retos anatómicos. Les voy a mostrar dos imágenes que me gustan muchísimo, que son del doctor Francisco Balandrano. Él está en la ciudad de Torreón. En uno de estos meses se va a presentar con AME en las pláticas mensuales. Les recomiendo que lo escuchen. La verdad que es una persona que tiene muy buenas imágenes y bastante conocimiento sobre la endodoncia. Fíjense bien, podemos observar el conducto principal en este diente diafanizado por el doctor, y vemos cómo viene un conducto recurrente con dos salidas laterales. Entonces vamos a tener que nosotros generalmente como endodoncistas trabajamos en el canal principal. ¿Y quién va a ser el encargado de limpiarme toda esta área que no se observa? Entonces ahí es cuando empezamos a tratar de explicarle al colega, al odontólogo general, que muchas veces las endodoncias, por más intentos que nosotros hacemos, pudieran llegar a fracasar si es que no tenemos el dominio y el cómo hacerlo. Vean este conducto principal con un conducto lateral de gran tamaño, el cual puede albergar muchísima cantidad de microorganismos, y nosotros, al estar preocupados en limpiar el canal principal, dejamos fuera la posibilidad de tener una buena limpieza. Y es por eso que la irrigación ha tomado una parte importante dentro del trabajo del endodoncista, generando que, a pesar de que nosotros tenemos hoy en día increíble
cantidad de instrumentos rotatorios de níquel titanio e instrumentos de acero inoxidable que se han utilizado toda la vida, el 100% de las paredes internas del conducto no son tocadas. Y entonces la posibilidad de dejar aproximadamente el 35 lleno de microorganismos o de tejido pueden hacer que nuestro tratamiento fracase. Así pues, nosotros hemos visto la necesidad de poder llevar diferentes tipos de sistemas para poder activar el irrigante dentro del interior del conducto y así sugerir una mejor limpieza y desinfección de los mismos. Así que aun y cuando hacemos todo esto y el tratamiento endodóntico pudiera llegar a fracasar, pues tenemos que tener otras alternativas dentro de nuestra gama en nuestra práctica. La ventaja de los materiales en la actualidad, bueno, hoy vamos a hablar de un material estrella, el Biodentin, es mi material que utilizo mucho cuando cometo ciertos errores de procedimiento o cuando tengo casos en donde así lo requiere. Hoy en día podemos tener una diversidad de opciones en materiales para realizar tratamientos específicos. El caso del Biodentin es uno de los materiales que ha revolucionado a la odontología, utilizándose desde recubrimientos pulpares, directos, indirectos, pulpotomías parciales, completas, perforaciones, cierres apicales, cirugías apicales, siendo por mucho un material bastante multifacético que obviamente ha llegado a revolucionar la odontología. Obviamente, llegando a esta diapositiva y llegando a este punto, son algunas de las cosas que nosotros como operadores quisiéramos evitar. Aquí voy a mostrar algunos de los tratamientos que se pueden llegar a presentar por errores de procedimientos o fracasos en nuestra consulta. Y hablando un poco de esto, pues van a ser sellado de perforaciones, retratamientos no quirúrgicos, apicectomías y reimplante intencional, que van a ser algunos de los casos que voy a mostrar el día de hoy. Hablando un poco de historia, el doctor Toro Abinayad en 1993 empieza a desarrollar el mineral trióxido agregado denominado MTA en la Universidad de Loma Linda. Después de una serie de estudios, hasta 1998 la FDA pues prácticamente acepta este producto como algo que no pudiera llegar a generar un problema en nuestra salud y fue hasta 1999, un año después, que Dentsply empieza a promover el ProRoot MTA. Digamos que es el material pionero en los silicatos, en los biosilicatos. Pero una compañía en Francia, Septodont, no se quiere quedar atrás. Y en ese mismo año empieza a tener un desarrollo interesante de un material que dura 10 años. Y en el 2009 lo lanza internacionalmente y llega a México en el 2015. Si ustedes se fijan, esta es la típica caja que vamos a ver en los distribuidoras dentales. Puede venir con 5 cápsulas o 15. Los estuches que vienen con 5 cápsulas están empaquetadas las capsulitas de manera individual. Vienen 5 pipetas empacadas en un paquete de aluminio, así como se observa en la imagen. Incluye espátulas, una base para colocar la cápsula y el instructivo para evitar tener ese error del punteo de las gotas que ahorita lo vamos a ver bastante bien. Y el otro kit es de 15 cápsulas, 15 pipetas, trae sus espátulas, su base y el instructivo. Y si por cualquier cosa alguna vez ven un empaque que tiene esta línea azul, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que está en venta en Estados Unidos. Vamos a ver esta radiografía de lo que contiene la cápsula y de lo que contiene la pipeta. Son de uso único, es para un solo paciente y desecharse. La cápsula principalmente tiene silicato tricálcico. Su segundo componente es el silicato dicálcico y el óxido circonio lo utiliza para conferirle esa radiopacidad que se necesita para observarse en las imágenes radiográficas. Los demás materiales se convierten de una u otra forma en el relleno para que tenga mayor volumen el producto y otras características. En la pipeta vamos a tener principalmente el vehículo, que es el agua, luego el cloruro de calcio, que es el acelerador, y por último un polímero hidrosoluble, que es un agente reductor para que esto fragúe de una forma mucho más rápida. Todos los materiales que tenemos hoy en día en el mercado son sometidos a diversos estudios
Y para su conocimiento, podremos decir que el biodentín tiene una fuerza compresiva impresionante. Y la fuerza compresiva es la capacidad que tiene un sólido de resistir a la presión y no deformarse o no perder sus características. Si ustedes bien saben, la dentina tiene aproximadamente 310 megapascales de fortaleza. En el caso del biodentín, a la hora presenta 131.5 megapascales y conforme va pasando el tiempo, si ustedes fijan, al día tiene 241, a la semana 253 y al mes aproximadamente 316 megapascales, siendo hoy por hoy el material bioactivo con mayor resistencia a las fuerzas compresivas y que se asemeja demasiado a la dentina. Esto es realmente algo grandioso. En el tiempo de trabajo del biodentín tiene un excelente, bueno, voy a ser repetitivo, el biodentín tiene un exceso de tiempo de trabajo realmente, son 6 minutos. La verdad es que si en 6 minutos no podemos hacer ciertas manipulaciones, quiere decir que tenemos que poner atención en la forma en la que estamos trabajando. Después de estos 6 minutos, la verdad es que ya no se recomienda seguir manipulando el biodentín, ya que podemos llegar a afectar el endurecimiento del mismo. Y el biodentín ya alcanza su máxima dureza a los 12 minutos. Aquí es ya cuando tiene su reacción final y obviamente ya no se va a modificar este material. ¿Cómo funciona o cómo reacciona el biodentín ante esta reacción química? Y es importante conocer que cuando agregamos el agua que viene en la pipeta y el fluoruro de calcio que viene en estas pipetas, van a reaccionar con los silicatos que mantiene en el polvo el biodentín. Al momento de que se mezclan estos biosilicatos y el agua del cloruro de calcio, van a empezar a formar diferentes sustancias, principalmente el hidróxido de calcio y el segundo es un gel hidratado de silicato de calcio. ¿Qué nos ayuda en esto? Si nosotros vemos esta imagen, estamos observando obviamente el polvo de biodentín. Imaginemos que cada partícula que se ve ahí es el polvo de biodentín y tiene todos estos espacios. Cuando nosotros agregamos las 5 gotas de cloruro de calcio, se empieza a formar ese hidrogel que va a generar una aglutinación en todas esas partículas y que conforme empieza a endurecer o empieza a secar, estas partículas se aglutinan generando una barrera totalmente dura e impermeable. Y otra de los puntos que yo quisiera recalcar es que el biodentín tiene una capacidad que nos ayuda a nosotros de evitar la microfiltración. Y obviamente esta es la capacidad de un cuerpo de unirse a otro íntimamente para evitar que los microorganismos o los fluidos o cualquier otra cosa pudiera llegar a penetrar al interior del tejido pulpar o a la cámara o de la región periapical hacia el conducto. Y entonces vamos a tener que el biodentín tiene 2 formas de unirse a la dentina. Una va a ser de forma física y otra va a ser de forma química. La primera es que vimos que dentro de la reacción que existe en el biodentín hay una liberación de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio se une íntimamente o de forma química con los fosfatos que se encuentran en la superficie dentinaria. Y esto genera un atrapamiento químico, como si fuera prácticamente una adhesión. Pero por otro lado, el biodentín tiene la capacidad de fluir y penetrar en los túbulos dentinarios hasta 200 micras. Y esto, pues obviamente va a generar una traba mecánica y entonces el biodentín no se va a desprender fácilmente de nuestro diente. Obviamente, dentro de las relevancias clínicas que presenta el biodentín, sobre todo en recubrimientos pulpares directos, indirectos o pulpotomías parciales o totales, va a ser que en trabajos recientes obviamente se ha demostrado que cuando la dentina se ha expuesto, hay una solubilización de proteínas, como el factor de crecimiento tumoral beta 1, el cual puede inducir directamente a la modulación de las células del linaje odontoblástico y generar la dentinogénesis reparativa o la estimulación directa de los odontoblastos para producir más matriz extracelular y el depósito de nuevos minerales a través de una dentinogénesis reaccionaria. Asimismo,
Si ustedes se fijan, este biomaterial que tiene una parte inductora, o sea, que es bioactivo, también tiene la capacidad de ser antimicrobiano, principalmente porque su pH es bastante alcalino y genera un medio difícil para los microorganismos para que se puedan desarrollar y mueren. A su vez, el hidróxido de calcio que este tiene, bueno, va a desprender su composición en iones cálcico y iones hidroxilo, generando también muerte celular y una estabilidad en el medio para que el pH se mantenga. ¿Y cómo se maneja el biodentín? ¿O cómo se prepara el biodentín ya en nuestra clínica? Estamos hablando que principalmente el biodentín, cuando nosotros lo agarramos, lo tenemos que agitar un poco para que todo el componente se vaya a uno de los lados. Después de que ya lo tenemos en esta base que viene en el kit, hay que abrir la pipeta y colocar 5 gotas del cloruro de calcio dentro del polvo. Una vez que ya tenemos estas 5 gotas dentro del polvo, lo que vamos a hacer es meterlo al amalgamador por 30 segundos. Recuerden, este amalgamador, o como tip, tiene que oscilar a 4.500 revoluciones por minuto. Una vez que sacamos el biodentín, toda la masa de material se tiene que cargar hacia uno de los lados de la cápsula. Aquí pudiéramos nosotros distinguir que hay una buena mezcla y que el amalgamador precisamente está funcionando de forma adecuada. Si por cualquier cosa, doctores, ustedes vieran que el biodentín no tiene esa consistencia cremosa, se ve granuloso o se ve seco, la recomendación de esto es colocar una gota extra y colocarlo 10 segundos más en el amalgamador para tener la mezcla idónea. Si por cualquier cosa ustedes tienen una mezcla muy fluida, lo que se recomienda es esperar unos 2 minutos e ir viendo la consistencia del material al gusto de cada operador. Hay un tip que yo les puedo dar que es, una vez que ustedes sacan la cápsula del empaque, pueden colocarla 10 segundos en el amalgamador con la finalidad de que la mezcla interna se suelte y se haga una mezcla homogénea, digámoslo así, se va a esponjar un poquito el polvo con la finalidad de que las gotas que voy a colocar penetren y humecten de una forma mucho más eficiente y que la mezcla quede a la primera y sin ningún problema. Que generalmente sucede porque Biodentín tiene el gramaje y los decilitros necesarios para que funcione bien esta mezcla. Ahora, viniendo a esta diapositiva, vimos la diapositiva principal donde venían las diferentes situaciones en las que podemos llegar a tener un fracaso endodóntico y quiero iniciar con este sellado de una perforación que obviamente no estoy orgulloso de ella porque aparentemente era un tratamiento de rutina, sencillo, un diente uniradicular y por ahora sí que pecar de soberbio, quisimos hacer el acceso muy rápido y quisimos trabajar de una forma, digamos, acelerada y cometí un error. Me fui chueco, no encontré el conducto, perforamos de forma lateral, después tuvimos que corregir, hicimos obviamente la limpieza de ese espacio, el sellado con el biodentín y la colocación de un poste. Este es un poste prefabricado, paralelo, metálico con muñón de resina y su posterior rehabilitación. Y es el seguimiento a 12 meses. Ahora, vamos a ver un poco el video con la finalidad de que sea un poquito más esquemático el cómo se dio el procedimiento. Ahí es donde estamos colocando la fresa para guiarnos al interior del conducto con una reverfía porque no estaba totalmente perdido. Si ustedes se fijan, hicimos el aislamiento, colocamos un opal dam con la finalidad de generar un bloqueo y no haya filtración. Se activó perfectamente el irrigante para hacer la obturación final con un cemento hidráulico, que en este caso fue el BioRoot. Y ahí tenemos la perforación totalmente limpia. Se coloca el biodentín en esa zona con la finalidad de hacer el sellado con la región radicular del diente y evitar que los microorganismos puedan accesar y generar un fracaso en el procedimiento.
Generalmente otros componentes necesitan en muchas ocasiones una torunda de algodón húmeda, no es el caso de Biodentín. Yo coloco teflón y obviamente coloco mi restauración temporal para darle su cita para la colocación de su poste. Y tenemos que el sellado se concretó. Ahora, obviamente hay sellados con un grado de dificultad mucho mayor. Podía tenerse el control desde la porción conducto por la vía coronaria, y esta es una de las utilidades que podemos llegar a tener con el Biodentín. Pongo retratamiento, doctores, no precisamente porque vaya a utilizar Biodentín en un retratamiento. Pongo retratamiento porque vamos a hablar un poquito de cirugía apical. Y siempre que podamos hacer nosotros retratamiento, lo recomiendo por mucho. Hay que tratar primero de ingresar por vía conducto para posteriormente, si es que así se requiere, hacer un procedimiento de tipo quirúrgico. En este órgano dentario que llega a la consulta, el paciente ya traía una periodontitis apical sintomática, traía exposición de todo el conducto, ya no había restauración temporal, y la verdad es que mi preocupación era, si hago una pisectomía, probablemente podamos llegar a seguir teniendo el problema de microorganismos dentro del conducto, y decidimos hacer el retratamiento para beneficio del paciente. Pudimos sacar todo el material que se encontraba en la parte interna, a pesar de que ese material extruido siempre es una complicación para nosotros, y prácticamente, la verdad es que yo pensé que íbamos a hacer cirugía. Lo pudimos retirar, bajamos o dejamos en una condición mucho más idónea los conductos mesiales, y el distal, si ustedes se fijan o lo pudieran criticar diciendo que es corto, esto lo hicimos de esta manera con la finalidad de poder hacer un sellado de esa sobreinstrumentación y esa violación al foramen apical, donde dejaron totalmente destrozado, y se utilizó Bayo-Root, y la paciente 3 años después acude a consulta y pudimos tomar una radiografía para ver su control, y vemos cómo ha evolucionado de una forma adecuada. Entonces, apoyándonos un poco en el estudio de Nair, que dice que siempre que podamos hacer un retratamiento puede llegar a ser un factor mucho mayor deseable para no ser tan invasivos. Él hace 256 cirugías en donde elimina la porción apical de la pieza y elimina también el tejido, y estudia histopatológicamente la situación. Y cabe mencionar que encuentra que el 35% del 100% de estas cirugías eran abscesos, el 50% eran granulomas. De ese 15% de quistes, aproximadamente el 9% eran quistes verdaderos y el 6% quistes falsos, donde da que el 91% de probabilidades de quitar el factor etiológico, en este caso los microorganismos, nos da la posibilidad de que haya un éxito. Es por eso que mencioné el retratamiento, doctores. Pero yéndonos al tema de la pisectomía, que es un tema que a muchos nos apasiona, hablando de los diferentes componentes o compuestos o materiales que podemos llegar a utilizar, el Biodentín toma una parte principal dentro de su estrategia de planeación y de resolución de casos. Lo primero que tenemos que tener es que la técnica tenemos que dominarla, tener bastante equipo, tener materiales, apoyarnos de una magnificación y obviamente entender y empezar a utilizar imágenes complementarias para poder hacer una planeación más adecuada de los procedimientos. Si ustedes se fijan, hay una gran cantidad de estudios hablando de las aplicaciones del Biodentín en tratamientos dentales, en tratamientos endodónticos, en cirugía apical, para ver las diferentes estructuras que se pueden llegar a evitar en un momento dado. Así que todos los estudios que hay hoy en día de tomografía se inclinan a que es una herramienta bastante buena durante la planeación de los procedimientos quirúrgicos. La incisión es muy importante, doctores. ¿Y por qué es muy importante la incisión? Es el área que nosotros vamos a tener para poder trabajar en nuestro paciente. Yo lo único que recomiendo es que siempre que vayamos a hacer una incisión, el movimiento no puede ser vacilante. Tenemos que tener un apoyo, tiene que ser un movimiento firme y continuo,
Y obviamente aquí vienen dos hojas. Yo recomiendo la 15 y la 15C. Cualquiera de las dos son muy buenas para la manipulación en la cavidad oral. ¿Y cuál diseño de colgajo voy a seleccionar para una cirugía apical? Bueno, doctores, puede ser triangular cuando es en la región posterior, pueden optar por una rectangular en la región anterior. Y Bonartz, en uno de sus estudios, en 184 casos, dándoles un seguimiento de un año, observa que cuando nosotros hacemos una incisión submarginal, la posibilidad de que el paciente tenga un defecto en el margen es mucho menor. Entonces, en la medida que ustedes puedan y su incisión no pase por una zona de lesión, pueden optar por hacer una incisión submarginal, que sería lo ideal. Vamos a ver este caso, doctores, en donde un paciente acude a consulta con ya muchísimo dolor. Si ustedes se fijan bien, en la raíz mesiovestibular presenta un instrumento fracturado y el paciente presenta un puente fijo, el cual no quiere removerse y obviamente el referidor menos quiere que le movamos. ¿Sí? Entonces, planeando este caso con CBCT, vimos la necesidad de hacer una cirugía de las dos raíces vestibulares por presencia de lesión. Aquí obtuvimos la apicectomía de la raíz mesial, posteriormente hicimos la apicectomía de la raíz distal. Si ustedes se fijan, en la raíz mesial hay un instrumento fracturado. Me apoyé con una modificación de la punta sónica de la marca 80 que se monta en el Ultra X para poder eliminar esa lima fracturada por vía retroapical. Se colocó en este caso el biodentín. Si ustedes se fijan, la raíz mesial, esa es la raíz distal y la raíz mesial están totalmente obturadas. Y después se colocó un hueso sintético, en este caso el RTR, que también es de Septodont, en la zona apical. Y ustedes se fijan dentro de las planeaciones, obviamente la utilización de un CBCT muchas veces nos ayuda para ver a qué altura, a qué profundidad, dónde está el seno paranasal, si lo podemos abordar, porque no todas las cirugías las podemos llegar a resolver. En mi caso, tengo mis limitantes. Entonces, si yo llegara a requerir la ayuda de un profesional como un cirujano maxilofacial o un periodoncista, pues sin duda lo haría. Si ustedes se fijan en este estudio del International Endodontic Journals del Dr. Kim, él hace un conglomerado de revisiones en donde nos sugiere ciertas situaciones clínicas que podemos llegar a mejorar con la finalidad de tener un pronóstico mucho más adecuado en la cirugía. Y entonces él hace las recomendaciones que debemos de utilizar magnificación, que pueden ser lupas o puede ser el mismo microscopio, que la apicectomía sea recta, nunca con un bisel, de preferencia evitar que sea a 10 grados. Pequeñas osteotomías hacen que la cicatrización sea mucho más rápida y mucho más benéfica para el paciente y obviamente destruir lo que menos podamos de cortical. Todo esto nos lo puede dar bastante la magnificación. Por ejemplo, en este caso de un premolar que trae una restauración coronaria bien sellada, el referidor nos pidió que hiciéramos una valoración para ver si podemos hacer el procedimiento quirúrgico y ya una vez planeado el mismo, el paciente aceptó las condiciones del procedimiento, hicimos la apicectomía, se hace la evaluación de la porción apical, se coloca en este caso un medio de contraste con la finalidad de ver si no hay fracturas o fisuras, es el azul de metileno. Ya una vez retropreparado el caso, se llevó el biodentín, se colocó en la porción apical y se coloca su material de RTR para ayudarnos a una buena cicatrización y que no haya un colapso vestibular. Obviamente, ¿cuánto debo de cortar? Y esta parte y esta pregunta nos la pudiéramos resolver con esta imagen en donde sabemos que si cortamos 1 milímetro aproximadamente vamos a estar eliminando la mitad de los conductos laterales y ramificaciones que existen. Cuando nosotros ya hacemos una resección de 2 milímetros, vamos a estar eliminando el 86% de esos conductos y el 78% de las ramificaciones que pudieran existir.
Y se ha visto que si cortamos 3 milímetros, casi estamos llegando al 100% de esas ramificaciones y canales laterales. Ahora, obviamente vamos a hacer la resección del ápice, pero aparte vamos a hacer una retropreparación, que esto nos va a generar mucho más beneficio todavía de la eliminación de algún canal que pudiera llegar a quedar. Bonarx en un estudio en el 2015 nos da un parámetro que si nosotros hacemos un corte angulado de más de 20 grados, puede disminuir considerablemente el pronóstico del tratamiento. ¿Por qué? Porque podemos dejar, si nosotros hacemos un corte muy oblicuo, podemos dejar conductos en la porción palatina o lingual y a su vez podemos dejar mayor exposición de túbulos dentinarios, generando una mayor contaminación. Entonces, la recomendación, doctores, es que el corte sea totalmente perpendicular al eje longitudinal del diente. Así, a su vez, llegamos a la parte de la retropreparación. ¿Y por qué es importante la retropreparación? Punto número 1, tenemos que generar un espacio para colocar ese material que nos va a hacer el sellado permanente en la porción apical. Y se ha discutido durante mucho tiempo y es un buen tema de discusión, el que si utilizamos ultrasonido, el que si utilizamos fresas de bola de diferentes calibres, dependiendo del ápice que vamos a trabajar, o el láser para hacer la retropreparación. Hoy por hoy la mayoría de nosotros optamos por trabajar con puntas ultrasónicas diamantadas y lo único que tenemos que siempre ver es la posibilidad de que vayamos concéntricos en la retropreparación al momento de estar eliminando el material. Esta imagen tomada de internet me gusta mucho por la coloración que tiene y vamos a hacer un procedimiento quirúrgico digital. Imagínense que yo le hago la apicectomía de 3 milímetros a este órgano dentario. Posterior a esto, tendría que hacer una retropreparación y las puntas, la mayoría de ellas vienen de 3 milímetros. Hay puntas mucho más largas de 6, 9 milímetros que podemos llegar a encontrar en el mercado, pero lo común es que sean 3 milímetros. Una vez que hacemos la retropreparación y dejamos el espacio, como les comentaba, evitar que nuestra punta se vaya de lado para evitar desgastes o debilitación en toda la región apical para que no haya microfracturas. Una vez que tenemos esto, ¿qué material voy a utilizar? Y dentro del mercado, doctores, hay una infinidad de materiales y son de gustos. Está desde el IRM, el Super Eva y materiales hidráulicos como el Biodentin, el MTA y el BC Sealer. Obviamente se ha utilizado amalgamas, se han utilizado ionómeros, se han utilizado resinas y todos estos con buenos resultados. La verdad es que hoy por hoy estos que les estoy poniendo en la pantalla son los materiales más usados a nivel mundial. ¿Y qué podemos encontrar aquí en México más comúnmente? Obviamente el MTA de Angelus, el ProRoot MTA y el Biodentin. Sabemos que hay muchísima gente que ya ha llegado a utilizar otros componentes que no se venden hoy por hoy en nuestro país y que son también bastante buenos de acuerdo a sus casos y a su experiencia clínica y en muchos estudios pueden llegar a salir bastante bien. Pero yo desde el 2000 más o menos 16 empecé a utilizar Biodentin, me enamoré de Biodentin y creo que funciona muy bien. A pesar de esto, por ejemplo, esta cirugía en el 2014 que realicé fue con MTA. Y aquí prácticamente le damos un seguimiento a 5 años y vemos cómo este tratamiento endodóntico ha ido evolucionando y sí sigue conservando boca. Entonces, los tratamientos quirúrgicos funcionan de una forma bastante adecuada. Por ejemplo, este caso que vamos a ir viendo, ¿sí? Lo voy a ir deteniendo conforme vayamos avanzando. Si ustedes se fijan en esta imagen tomográfica, un segundito, en esta imagen tomográfica vemos cómo hay una perforación en el órgano dentario en el 2.1. Si ustedes se fijan, esta paciente llegó con un absceso apical agudo, tenía un aumento de volumen bastante fuerte, fue con un colega, le hizo el acceso, penetró a través de un poste, se fue chueco y obviamente llegó a la bolsa donde estaba contenido el líquido y empezó a supurar. Una vez que ya el paciente mejoró en la condición de su aumento de volumen,
empezó a tener incomodidad. La mandan a la consulta, le tomamos una tomografía para poder valorar lo que estábamos observando en el procedimiento y aquí prácticamente vemos cómo se hizo esa perforación. Se fue con la fresa de lado y obviamente ya teníamos que hacer otro tipo de procedimientos. Vamos a continuar con el video y entonces ya una vez que tenemos ubicada la perforación y las necesidades, pues bueno, nos vamos a poner a trabajar, eliminando todo el material que el doctor había colocado en la cámara, se hizo la limpieza completa, se quita el resto de humedad y se ubica la perforación. Vimos la necesidad de hacer un sellado con biodentín en el interior de la cámara para después poder hacer el procedimiento quirúrgico. En este caso, hice una incisión marginal, y empezamos a hacer el trabajo. Aquí en esta imagen observamos cómo se ve la perforación en el límite o en el confín de la fenestración y obviamente vemos un conducto lateral en el ápice del diente. Una vez que empezamos a hacer la radicectomía, decidimos hacer el corte hasta el conducto lateral, eliminamos una porción de esa punta de plata, una endodoncia con punta de plata, si ustedes se fijan tenía ya espacios, se hizo la retropreparación, se seca el excedente de humedad y se coloca el biodentín en la zona apical. Al momento de hacer el corte, una de las porciones de esa punta de plata quedó alojada en el conducto, no se pudo eliminar. Si ustedes vieron bien una de las cirugías anteriores, pudimos eliminar la lima, en este caso no fue el caso. Después trabajamos el 1.1, de la misma manera tenía un conducto lateral y ya estaba muy contaminado, muy filtrada la endodoncia y se decidió colocar biodentina a nivel apical, hicimos el cierre y obviamente le dimos el seguimiento a 1 año. El paciente se encuentra totalmente asintomático, no perdió sus órganos dentarios y bueno, fue una alternativa de regenerar un poquito el tema colocando RTR a nivel apical para evitar que haya un defecto óseo en el paso del tiempo. Este es otro caso que llega a consulta, una endodoncia realizada por un colega. Si ustedes se fijan en la raíz mesial, hay una lima fracturada. Ahí confluyen los dos conductos y pudiera ser en algunos casos que se atrape la lima y se fracture. Pues fue el caso de este tratamiento en donde el doctor tuvo la mala fortuna de fracturar el instrumento y dejarlo sobrepasado y no poderlo eliminar. El paciente ya se presenta con nosotros con una periodontitis apical sintomática y entonces lo que hacemos es la planeación quirúrgica con el CBCT y se le da una cita al paciente con la finalidad de poder eliminar ese instrumento vía quirúrgico. Lo que se hizo fue hacer un colgajo en el cual retiramos, hicimos la osteotomía y retiramos la raíz mesial donde estaba el instrumento fracturado. Se coloca azul de metileno para ver si no había algún tipo de fisura. Y aún así, a pesar de que la endodoncia no se veía tan mal, se tiene que hacer la retropreparación para colocar un material que nos va a servir como sellado permanente de la región apical. Una vez colocado el material biodentín que se lleva con unos condensadores empacadores, limpiamos toda la periferia del mismo diente y colocamos igual RTR para darle esa ayuda a que no haya un defecto óseo con el paso del tiempo. ¿Okay? Ahora, este órgano dentario, si ustedes se fijan, al momento de hacer la evaluación de la porción apical, vemos el instrumento pasado y estamos observando que había un conducto o un foramen sin trabajar. Entonces, siempre es bien importante que cuando nosotros hacemos la eliminación de un fragmento, lo podamos estudiar o lo podamos observar bajo magnificación para ver si vemos algo que pudiéramos haber pasado por alto. Entonces, siempre hay que hacer una retropreparación. Entonces, cortamos 3 milímetros, hacemos retropreparación aproximados de 3 milímetros, hacemos la colocación de un biodentín en la porción apical para hacer el sellado, se lo colocó el RTR a nivel apical y obviamente se le da el seguimiento al paciente al paso de los meses y observamos que el diente se encuentra estable en boca y fuera de síntomas. Este caso
me llega la consulta con una periodontitis apical asintomática y prácticamente el paciente fue un hallazgo radiográfico. Al momento de que vemos esta imagen radiográfica, tenemos la necesidad de hacer un retratamiento. No logré mejorar las condiciones del retratamiento y meses después, cuando llega a consulta para hacer su revisión, para ver si el retratamiento que habíamos hecho, que de antemano se le explicó que no habíamos llegado a la longitud, ya vemos que se convierte en un absceso apical crónico, en donde ya traía un tracto sinuoso y entonces hacemos la planeación quirúrgica. La lesión era de gran tamaño y entonces el paciente se le explica todo, se le ofrece la colocación de hueso. El paciente en este caso no quiso nada más el procedimiento quirúrgico y entonces empezamos a hacer todo el abordaje. Ya hicimos una submarginal, llegamos a la zona de la lesión en donde vamos a encontrarnos un tejido granulomatoso de gran tamaño. Si ustedes se fijan, prácticamente todo el ápice queda libre en la zona apical, se elimina todo el material apical y se hace la retropreparación con puntas ultrasónicas. La verdad, el kit que yo tengo es el RetroKit de ENSK. Funciona bastante bien. Y posterior a esto se colocó el Biodentin en la porción apical. Y como les digo, en este caso no hubo colocación de RTR ni de membrana, porque el paciente así lo deseó, no quiso pagar ese tipo de materiales, porque como todos sabemos genera un costo elevado. Y obviamente le vamos a dar el seguimiento. En octubre, en febrero ya le hicimos el retratamiento y acude a cita y vimos que no evolucionó de la forma adecuada. Hicimos la retropreparación, la obturación con Biodentin y empezamos el seguimiento. Vamos a ver a 6 meses cómo se presenta. Enero del 2020, junio del 2020 y junio del 2021. Y prácticamente vemos que radiográficamente hay una mejoría. Ahora vamos a ver qué está sucediendo tomográficamente. Como bien vimos en la tomografía inicial, donde hay una presentación de una lesión de gran tamaño, y obviamente a los 6 meses observamos que todavía queda un defecto óseo. Es por eso la necesidad en muchas de las ocasiones de colocar algo que me genere un espacio para que pueda regenerarse el hueso sin que el tejido blando me gane. Entonces, a pesar de que habíamos hecho un procedimiento bastante bueno, el paciente asintomático y sin su tracto sinuoso, en la radiografía periapical se observa todo fenomenal, pero al momento de hacer un estudio tomográfico, pues nos encontramos con este defecto. Para mi suerte, el paciente esta semana pasada se le solicita otra tomografía para darle seguimiento y observamos cómo esta tomografía ha cambiado por completo. Si nosotros vemos el defecto que se encuentra en la porción apical todavía en 6 meses, fíjense cómo se encuentra ya a 28 meses posteriores al procedimiento. El defecto a 6 meses era bastante grande, el defecto que tenemos hoy en día es casi nada. Así que si hubieran probablemente el paciente seleccionado la colocación de un injerto o de un material o una barrera física que no diera la oportunidad de que el tejido blando creciera ahí, pues imagínense, todavía el procedimiento hubiera sido mucho más satisfactorio en todos los sentidos. Aún así, funcionando de forma adecuada y bastante correcto el procedimiento. Y hablando de otras alternativas de tratamiento, pues es el reimplante intencional. El reimplante intencional es un procedimiento que, para mi punto de vista, de acuerdo a diferentes estudios de Bonax, Borstein, es cuando las estructuras anatómicas o las condiciones particulares del paciente no nos permite hacer una cirugía apical, principalmente por las habilidades del operador. En este caso, yo la verdad respeto mucho los molares inferiores por el grosor que existe de hueso desde la cortical externa hasta la raíz que vamos a abordar. Por lo cual,
el reimplante es una alternativa de procedimiento. Ahora, obviamente, ¿cuáles son los puntos claves de un reimplante? El tiempo extraoral ha ido bajando conforme hemos ido estudiando este tipo de procedimientos, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, y hoy en día vemos artículos que si nosotros manipulamos menos tiempo el diente fuera de la cavidad oral, el pronóstico incrementa, es favorable. Siempre hay que evitar manipular la superficie del diente, la antibiótico-terapia previa es súper fundamental. Tratar de hacer una exodoncia atraumática. Imagínense, diente con endodoncia previa, corona totalmente destruida o parcialmente destruida, o con restauraciones deficientes. Extraerla y que no se fracture es todo un reto. Entonces, la extracción es con mucha paciencia, mucha tranquilidad, movimientos cortos, con tal de poder extraer el órgano dentario sin ningún riesgo de fractura. Hay que eliminar siempre el collarín gingival haciendo una buena sindesmotomía y obviamente las férulas es un tema sumamente importante. Si hay estabilidad primaria, o sea, si al momento de meter el diente no se mueve, yo prefiero no ferulizar, pero las férulas en punta en cruz, como se muestra en la imagen del centro, o alguna férula semirrígida o rígida, va a depender de cada caso en particular. Pieza que llega a consulta, si ustedes se fijan, tiene una lima totalmente fracturada fuera de los confines del límite apical y otra en mesial fracturada, que a lo mejor está en longitud de trabajo, pero bueno, vamos a hacer un procedimiento en donde consideré yo que el reimplante era más viable en mis manos. Entonces se hizo la extracción. Una vez que se hace la extracción, a mí no me gusta sujetar el diente con el forceps. Yo me voy mucho más a sujetarlo con una gasa embebida en solución fisiológica o en estos momentos estamos utilizando solución balanceada de Hank que ayuda a que haya una mejor conservación de las células del ligamento periodontal. Se hizo la eliminación primero de la porción mesial, eliminando la lima fracturada, y luego la porción distal en donde el instrumento estaba fuera de los confines apicales. Se hizo la retropreparación con una punta diamantada recta y obviamente se genera el espacio adecuado para la colocación del biodentín. Eliminamos la humedad o el exceso de humedad de la porción apical. Se coloca el biodentín en la porción apical, se hace una buena condensación del mismo y se lleva a la cavidad oral. ¿Qué hacemos cuando la llevamos a la cavidad oral? Generalmente, si yo llegara a hacer una extracción y hay supuración, permito que el paciente presente esta supuración y haga un lavado superficial sin manipular el alveolo de toda la pus que pudiera existir. Pero si yo hago una extracción y el órgano dentario, y el alveolo no presenta esta pus, yo coloco prácticamente una gasita, le pido al paciente que la muerda, y una vez que voy a hacer otra vez la introducción del órgano dentario, pues prácticamente no remuevo nada de ese coágulo formado y hago presión suave llevando el diente a sentarlo en la posición del socket, del alveolo, y obviamente siempre es importante mantenerlo fuera de oclusión. Y aquí vemos el paciente a 6 meses con un provisional y a 12 meses ya rehabilitado por completo, un órgano dentario funcionando de maravilla. Eliminamos el factor que pudiera estar generando la irritación y obviamente esto funciona de forma adecuada. Vean aquí la imagen inicial con la lima fracturada, las lesiones de gran tamaño y cómo ha ido evolucionando al paso del tiempo. Este es un caso relativamente reciente. Si ustedes se fijan, es un molar superior, un segundo molar. El abordaje quirúrgico era un poco complicado, sobre todo por la presencia de ese seno nasal que me puede llegar a estorbar un poco durante mi procedimiento. Así que valoramos la forma anatómica de las raíces. Si ustedes se fijan, es cónica. En teoría no debiera haber problema por hacer una extracción y para volverlo a introducir. Es importante mencionarle al paciente que cuando nosotros vamos a hacer una extracción, la posibilidad de desalojar su corona es alta, que fue el caso en particular de este paciente. Si ustedes observan aquí el seno nasal está bastante engrosado y está
totalmente en contacto íntimo con el ápice. Se hizo la eliminación del órgano dentario, se hace prácticamente la exploración para ver si no hay fisuras, fracturas, y se empieza a eliminar el ápice, se observa cómo está filtrado, todo contaminado. Hago la retropreparación con diamante, eliminamos la lima que estaba fracturada y hacemos la retropreparación con biodentín. En la mayoría de mis casos, o si no es que en todos, hago siempre una toma radiográfica ya con el material de retroobturación para ver que esté totalmente lleno la porción apical. En este caso colocamos un punto en cruz y vimos cómo el paciente empieza a dar un seguimiento favorable, asintomático, esperando ser ya prácticamente restaurado. Sí, doctores, llegando al final de la charla, de esta plática acerca de cómo yo utilizo el biodentín y sus ventajas clínicas, puedo nada más como conclusión del mismo tema poderles decir que es un material de bastante fácil manejo. Yo lo recomiendo de sobremanera. Tengo ya algo de tiempo utilizando diferentes materiales de retroobturación y sin duda alguna la consistencia que tiene este me gana por mucho. Me quedo con sus características y la verdad es que la evolución de los casos que hemos presentado el día de hoy son contundentes al uso adecuado del material y yo los invito a que lo utilicen en su práctica, ya sea para hacer sellados de perforaciones, pulpotomías, recubrimientos pulpares directos, indirectos o cirugías apicales en un momento dado. Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad la charla y quedo a preguntas de ustedes.